de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 30 de marzo del año 2023. Sin duda alguna, el tema que ocupa el centro de la agenda política en México es no otro que la tragedia en Ciudad Juárez. Hoy ya las cosas parece que han enfocadose en temas alrededor de la tragedia. De repente empiezan a aparecer cosas, vamos a llamarlas interesantes. Resulta que el contratista o el propietario de la empresa de seguridad que custodiaba ese centro de detención o esa cárcel migratoria es una persona muy cercana a Morena. Es el cónsul de Nicaragua, no sé si en Ciudad Juárez, pero además es una persona que ha obtenido contratos por alrededor de 3,000 millones de pesos. Es curioso que esta empresa que ha obtenido dichos contratos, pues en una cosa tan especializada como es un centro de detención, no haya tenido personal calificado para ello. Eran personas que andaban en el desempleo quizá. No hay protocolos, cómo actuar en estos casos, en estas emergencias, de tal manera pues que la tragedia estaba ahí, lista para que ocurriera. ¿Qué responsabilidad tendrá el dueño de esta empresa una vez que las cosas empiecen a aclararse? Ya la secretaria de Seguridad Ciudadana dijo que hay 8 personas, no sé si detenidas, pero 8 personas que son 5 guardias, creo que 2 elementos de la Guardia Nacional o federales, total que son 8 personas, pero ninguno pertenece a la estructura del Instituto Nacional de Migración. Nada se sabe acerca de quién era el responsable de vigilar que esas instalaciones cumplieran con los elementos, con los requisitos más elementales, y así. Por lo cual, si nos atenemos a la realidad de cómo se actúa y qué se decide en estos casos, lo más probable es que estas 8 personas sean las que paguen los platos rotos y todo quede igual y las condiciones del trato a los migrantes continuarán así. Ayer, en el Senado de la República, se intentó por parte de la oposición que se citare a comparecer ante ese pleno al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores. Esto, por la aritmética misma, lo impidió Morena, de tal manera que por el momento pueden estar tranquilos esos 2 funcionarios. El que sí se acordó citar a comparecer es el director del Instituto Nacional de Migración, señor Francisco Garduño. Platicaba yo con una persona familiarizada con esos ambientes y me dice que es casi un hecho que esta persona se le habría pedido ya su renuncia y que en los próximos días estaría fuera de esa institución. De tal manera pues que todo quedará en ese nivel, pero repito, la tragedia hoy fue en Ciudad Juárez, mañana podrá ser en alguna otra parte, etcétera, etcétera. Tal parece que somos reacios, a aprender de nuestros errores. El problema migratorio tiene varias aristas y quiero tocar con usted hoy una que
más que su importancia, es lo que sucede en varios países, no nomás en Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes. Las tasas de fecundidad o el número de hijos por mujer en las mujeres blancas, vamos a ponerlo de esa manera, ha venido cayendo de manera sostenida en los últimos 15 o 20 años. Eso ha dado lugar, o es un estímulo indirecto, a las madres latinas, sea que ya son de segunda generación en Estados Unidos o es primera generación que llega a ese país, que tienen arriba de 2 hijos, alrededor de 3 y poquito más de hijos, lo cual compensa la baja fertilidad de las mujeres blancas. Estados Unidos es hoy por hoy un país de las economías avanzadas que no tiene un problema o no tenía un problema grave en cuanto a personal que esté dispuesto a trabajar. Sin embargo, la pandemia sacó del mercado laboral alrededor de 5 millones de norteamericanos, de los cuales han regresado, algunos hablan de 2,5 millones y otros de 3 millones. Pero el hecho es que ante esos que no han reincorporadose al mercado laboral y la tasa de desempleo que hay en los Estados Unidos cercana al 3% y con la tasa de crecimiento que tiene, están ante una situación crítica. Todos los políticos saben que la única solución que tiene en el horizonte Estados Unidos es la migración. Sin embargo, el sentimiento racista y xenofóbico está profundamente arraigado en prácticamente quizá la mitad de la sociedad norteamericana. Y ellos votan y presionan, particularmente los seguidores, que no son pocos, del presidente Trump. En esas condiciones los demócratas han visto reducido su margen de maniobra, no obstante las presiones de las empresas en estados gobernados por demócratas, porque sería darles elementos a los republicanos y perder la elección del año próximo. Sin embargo, al margen de lo que hagan y de quién gane, republicano o demócrata, el problema se agrava en los Estados Unidos. Difícilmente las mujeres blancas van a empezar a tener 2 o 3 o un poco más de hijos. No lo van a hacer. Y eso los deja a los norteamericanos con una solución que causa muchos problemas: la migración de ciudadanos de América Latina. Pero también en Europa la situación es similar. No más que la reserva demográfica de Europa es África. Y allá el sentimiento racista, el sentimiento en contra de las personas de color está profundamente arraigado. Hacen hasta lo imposible por impedir la llegada de nacionales de países africanos, un país que tiene un poco más de 1.200 millones de habitantes y que de manera natural, por cercanía geográfica y también por ser casi la totalidad de esos países excolonias de las potencias europeas, están llamados a incorporarse a las economías europeas. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como resolver o enfrentar para resolver una necesidad. Los países europeos, casi en su totalidad, han venido teniendo bajas fertilidades las mujeres desde hace muchos años. Incorporadas a los mercados laborales, han decidido desde quizá antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra ni se diga, familias sumamente pequeñas.
la señora Merkel, cuando hubo aquel éxodo de millones de sirios, arriesgando su posición en el gobierno, logró convencer a la oposición y a los suyos para aceptar prácticamente 1 millón de sirios. Pero eso no ha resuelto el problema demográfico alemán. Hoy todavía requieren 1 millón de extranjeros para enfrentar la escasez de mano de obra no calificada o no muy calificada. Y así se van ustedes de Alemania, se van al Reino Unido, se van a los países nórdicos, a Italia, España, etc. Sin embargo, no obstante lo evidente del problema demográfico por la falta de mano de obra, los grupos, los partidos políticos y su electorado o sus clientelas se oponen férreamente y a veces de manera violenta a la migración del ajeno, del diferente. En el caso de África, las personas de color, y en el caso de los Estados Unidos, los latinos, o para decirlo de otra manera, los morenos. México entonces es parte de ese problema, pero también en un determinado momento parte de la solución. Sin embargo, es poco el margen de maniobra de este gobierno cuando, ante las peticiones norteamericanas de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, solo han encontrado evasivas, cuando no la impunidad total para los grupos criminales. Eso hace que el gobierno mexicano no esté en condiciones de exigirle algo a cambio a los norteamericanos. Y eso genera lo que llamaríamos una tormenta perfecta. Esta tragedia anunciada, al dejar prácticamente sin recursos al Instituto Nacional de Migración y con las complicidades entre trabajadores de esa institución con el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción, etcétera, etcétera, las cosas, por desgracia, espero estar equivocado, van a seguir todavía muchos años. Espero que lo que suceda no llegue a tragedias como la de Ciudad Juárez hace 2 días, pero lo dudo mucho. El presidente no va a modificar su conducta, no va a destinar recursos a enfrentar las carencias de una institución como el Instituto Nacional de Migración. La migración de nacionales de países centroamericanos y de algunos sudamericanos va a continuar. Así es que sería mejor que nos preparáramos para más tragedias como la de Ciudad Juárez. Muchas gracias y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más.